¿Cómo están mis hermanos hoy? Victoria, qué lindo. Qué bien se amanece aquí en Prescott, ¿verdad? Hermosa la naturaleza, fresco, pasar un día, anticipando un día de bendiciones, qué hermoso. Es posible que algunos de los que están aquí esta mañana no estuvieron ayer. Y yo quisiera hacer un repasito breve de lo que dijimos ayer, porque estoy tratando de presentar una serie, son continuados los temas, y quisiera decir un par de palabras a manera de introducción en cuanto a lo que mencionamos ayer. Dijimos ayer que el Evangelio se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. En el Antiguo el Evangelio se encuentra más bien en tipos, en símbolos, en figuras, y en el Nuevo Testamento se encuentra ya en forma gloriosamente desarrollado. Ya vino el cumplimiento de todos los símbolos. Y entonces dijimos que en el corazón del Antiguo Testamento, en un sentido, es la experiencia del pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud, el Éxodo. Estaban en la esclavitud, salieron y se encaminaron a Canaán. Y decíamos que todo eso se convierte en un hermoso tipo, en un símbolo, en una tipología de nuestra propia situación espiritual, que así como Israel estaba sumido en la esclavitud, porque habían nacido en la esclavitud, nosotros también es nuestra suerte cuando nacemos. Nacemos bajo condenación. Y que el hecho de que Dios los sacó, los liberó por su gracia, es un símbolo de nuestra liberación espiritual. Y que la marcha del pueblo de Israel por el desierto, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante en otro de los temas, es un símbolo de nuestro peregrinaje espiritual, de nuestra marcha por la vida, lo que corresponde teológicamente a santificación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y decíamos ayer que hay dos lecciones centrales, resaltamos dos lecciones centrales. Una de ellas es que el Éxodo nos enseña que la esclavitud era realmente dura. Era tan real que los esclavos nunca hubieran podido salir por su cuenta. Y al mismo tiempo, el otro lado de la moneda nos presenta cuán hermosa y gloriosa fue la liberación del pueblo de Israel. Ellos nunca hubieran podido salir, pero Dios dice, los tomó en alas de águila y los sacó y los llevó hacia la tierra prometida. Y que eso hermosamente anuncia cómo Dios también nos salva a nosotros por su gracia y por su misericordia. Y hay una cantidad enorme de tipos y de símbolos. Moisés, el libertador de Israel, es un tipo, un símbolo de Cristo, nuestro libertador. Yo quisiera decir nomás una palabrita o dos entre paréntesis en cuanto a esto último que acabamos de mencionar. Me gustaría dedicar toda la mañana a hablar de eso, pero no podemos, el tiempo no es mucho y hay unas cuantas cosas quisiéramos decir. Decíamos que Moisés es un tipo de Cristo. Anoche conversamos un poco con unos compañeros, con unos pastores, colegas, y conversamos acerca de un detalle interesante de la naturaleza de Cristo, que a veces en ciertos lugares hay discusiones, hay preguntas, hay interés. Y qué interesante, cuando nosotros tratamos de estudiar a Moisés como un tipo de Cristo, que hay tantas similitudes entre Moisés y Cristo, ¿verdad? Los dos casi fueron destruidos cuando eran pequeños y tantos detalles. Una cosa interesante es que Moisés fue llamado a liberar a su pueblo, a suyos, a sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés era uno con el pueblo a quien vino a liberar, ¿no es cierto? Y sin embargo, había una diferencia fundamental entre Moisés y el pueblo que él vino a sacar de la esclavitud. Yo les preguntara a ustedes que me ayudaran cuál era la diferencia fundamental, a pesar de que Moisés era uno del pueblo, cuál era la diferencia fundamental entre él y el pueblo, ¿qué me dirían ustedes? Yo por lo menos pensaría que una diferencia básica es que Moisés no era esclavo, ¿verdad? Nació allí. Como hay tantos detalles interesantes. Y cuando Dios lo llamó para libertar al pueblo, a pesar de que era uno del pueblo, él estaba libre, paseando por las colinas de Madián, cuidando las ovejas de Jetro. Él no era esclavo. Y qué interesante, cuando Cristo vino a liberarnos a nosotros, Él vino a ser semejante a nosotros,
semejante en todo a los hermanos. Tomó carne y sangre, nació de la Virgen María. Era uno con nosotros, el Hijo del Hombre. Y sin embargo, a pesar de que era en todo semejante a los hermanos, al igual que el Moisés de antaño, Jesús no era esclavo. Había una diferencia fundamental entre él y nosotros. Nosotros nacemos endeudados, él no, él era santo, inocente y sin mancha. Pero esta mañana quisiéramos desarrollar otro aspecto. Nosotros estudiamos el Éxodo, encontramos que el corazón del Éxodo, de toda esa experiencia, es la Pascua. La muerte del Cordero esa noche en Egipto fue lo que marcó el fin de la esclavitud. La Pascua es el corazón de toda esa experiencia. Cuando ustedes estudian el relato encuentran que habían caído, antes de esta, de la 10ª, de la última, 9 plagas. Había caído la primera y los esclavos seguían siendo esclavos. Había caído la segunda, la tercera, la cuarta, Egipto ya estaba en ruinas, pero los esclavos seguían siendo esclavos. Y fue recién cuando murió el Cordero a la noche, tan pronto como murió el Cordero, dice la palabra de Dios, en ese mismo día todas las huestes de Jehová salieron de Egipto. Lo que marcó el fin de la esclavitud para el pueblo de Israel fue la muerte del Cordero. Eso marcó, dice, el mismo día, el mismo momento, fue la última plaga. En ese mismo momento los israelitas salieron de Egipto. El día anterior eran esclavos. Ahora eran las huestes de Jehová que se encaminaban hacia la tierra prometida. Un detalle que quisiéramos notar es que la 10ª plaga, que involucraba la muerte de los primogénitos, ¿qué cosa es eso, no? Todos los primogénitos estaban condenados a muerte, sentenciados, iban a morir. Y por alguna razón, esa plaga también afectaba, involucraba a los esclavos, a los israelitas. ¿Qué cosa? ¿Por qué eso? Si Dios estaba castigando a los opresores, al faraón, que no dejaban ir al pueblo, y estaban ahora los primogénitos de Egipto, iban a ser castigados, ¿por qué también en peligro, bajo peligro de muerte, los primogénitos del pueblo de Israel? ¿Por qué no solamente los opresores? Dice, por ejemplo, en Éxodo 9:23, la 9ª plaga, que había tantas tinieblas que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se movió de su lugar por 3 días. Tan densa era la oscuridad. Pero el texto añade, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Pero ahora en la 10ª plaga también los hijos de Israel están condenados. ¿Y por qué se castigaría también a ellos? Sencillamente porque Dios estaba enseñándoles a ellos y a nosotros lecciones enormes y fundamentales que Dios quería que ellos aprendieran y que nosotros también aprendamos. Sencillamente que en aquello que se refiere a culpa delante de Dios, todos somos culpables iguales. Todos necesitamos un sustituto si vamos a escapar de la pena de la muerte. ¿Por qué? Porque todos pecaron, dice la Biblia, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, para todos igual. Culpables delante de Dios, necesitando redención, eran tan culpables los israelitas como los egipcios, porque el pecado afectó a todos. Todos nacemos en la esclavitud espiritual, separados de Dios, y Dios estaba queriendo enseñarles a ellos y a nosotros esa enorme lección fundamental. Ustedes quisieran acompañarme, por favor, a leer unos detalles aquí en el libro de Éxodo. Es el corazón, decíamos, de todo el evento redentor. Y esta vez el corazón de nuestro problema y del plan de la salvación, cómo llega a nosotros. Y decíamos que la muerte del Cordero era el corazón de todo el evento y que eso marcó la liberación.
Hay unos detalles tan interesantes en cuanto a lo que pasó. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, capítulo 12 del libro del Éxodo, vamos a leer unos detalles, vayan tomando, prestando bien atención a lo que leemos, porque un poco más adelante vamos a volver a esto, pero quisiéramos tenerlo ahora en base al ver el tipo. Capítulo 12, versículo 3. Hablad, 12:3, ¿lo tienen? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de entre las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Qué día había sido elegido? El 10. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de los hijos del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, los 2 postes, y en el dintel de las casas en que se han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada con fuego. Y bajando al versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es el corazón de lo que iba a pasar esa noche. El primogénito estaba condenado, iba a morir, a menos que fuera protegido por la sangre que era en la puerta. Nos habla de una idea muy hermosa de sustitución, ¿verdad? El cordero moría para proteger al que estaba condenado a morir esa noche. E iba a ser protegido si la sangre era aplicada a la puerta. Dios había decretado que todos debían morir, los primogénitos, y al mismo tiempo Él había provisto la protección y la salida para aquellos que confiaban y querían ser protegidos. Hay un detalle interesante acá que quisiéramos mencionar de paso, que a mí me resultó interesante. No sé cuán básico es, pero un detalle. En el capítulo 12, donde estamos, si ustedes tienen abiertas todavía sus Biblias, el versículo 22 dice, 12:22, dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Si era un pizarrón, pudiéramos escribir algo aquí, pero no hace falta. Ustedes pudieran anotar. La palabra que nosotros tenemos traducida como lebrillo o jofaina, o el recipiente, ¿verdad? Suena, se translitera, si nosotros quisiéramos decir como lo escriben en griego, sap, S-A-T, sap, y se traduce como lebrillo. Y sabe usted una cosa interesante, que esa palabra sap, lebrillo, tiene 2 significados en el hebreo en el Antiguo Testamento. Una quiere decir lebrillo, como está traducido aquí en este texto, o jofaina, la palabra que usemos, y la misma palabra también significa umbral. ¿Saben qué es umbral? Umbral es, ¿verdad?, para nosotros. Tenemos la puerta que es el dintel arriba, un poste al lado, otro poste al lado, y la parte de abajo, el marco, ¿verdad?, se llama umbral. Y saben ustedes que a veces la misma palabra se traduce como umbral en el Antiguo Testamento. Y significa eso, no puede significar otra cosa. Déjenme darle un ejemplo nomás, porque a mí me resulta interesante esto. Ustedes recuerdan una experiencia muy triste que habla la Biblia de ese señor de la tribu de Benjamín, que tenía una concubina, y que la concubina se había vuelto a la tierra de por allí, a Belén, y que él vino a buscar a la concubina y la iba llevando de regreso, ¿verdad?, montada en su asno, y los tomó la noche por allí. Y pararon pasar la noche y los recogió alguien, los llevó a la casa,
Y en ese pueblo, en esa localidad, había gente malvada, perversa, que quisieron abusar del hombre, de los huéspedes. Y entonces esas cosas que uno puede entender casi como pasan, sacaron de la casa a la concubina. Y la gente malvada abusó de esa pobre mujer toda la noche. Y entonces dice el relato bíblico que al amanecer el día siguiente, el señor, el que andaba con ella, salió para tomar su camino otra vez, para seguir caminando, y entonces dice, y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y es la misma palabra sab que usaba. Perdón, leí de Jueces capítulo 19, está toda esa historia. Interesante, dice que la mujer estaba con las manos, ¿dónde? Sobre el umbral, que es la misma palabra que en Éxodo traduce como lebrillo o jofaina. Así que saben ustedes que una posibilidad, por lo menos lingüísticamente, gramaticalmente, que el cordero era sacrificado en la puerta misma de la casa y que la sangre estaba en el umbral, en el sap, en vez de estar en un recipiente aparte, estaba en el umbral. Y entonces debían tomar sangre que había en el umbral y poner en este poste, y poner en este poste, y poner arriba. Y en otras palabras, la puerta entera estaba cubierta de sangre. Yo no estoy diciendo que es así, porque la otra posibilidad es también, puede ser que estaba en un lebrillo, que habían matado el cordero, recogido la sangre, pero curiosamente la misma palabra también se puede usar como umbral, y es posible que la sangre estaba también allí. Lo importante es que la sangre debía ser derramada y aplicada. No era suficiente que mataran el cordero, debían también aplicar la sangre. Debían poner, porque Dios lo había indicado, ¿por qué? No había que preguntar por qué. ¿Qué razón había de poner sangre aquí, sangre aquí? Dios lo había pedido y era lo que Dios había dicho que iba a traer protección. El ángel destructor no se fijaría en la casa. Si era una casa grande, si era chica, si era una choza, si era un palacio. Bueno, palacio no, los esclavos no tenían palacios, ¿verdad? Pero no se iba a fijar en la casa. Se iba a fijar si había sangre en la puerta de acuerdo a la orden divina. Y una cosa que a mí me ha costado más entender, y no sé si lo entiendo bien todavía, lo interesante es, diferente tal vez a lo que haríamos nosotros, el ángel destructor tampoco se fijaría en el individuo primogénito que estaba dentro. Cuán bueno era, si tenía alguna debilidad, si era perfecto, si no era perfecto. No se fijaría en el individuo, se fijaría si había sangre en la puerta. Tal vez nosotros haríamos diferente, ¿verdad? Correríamos al primogénito y decirle, mira, está peligroso esta noche, mejor si tienes un problemita con la tía o con alguien, arregla todo porque esta noche tu vida está en peligro. ¿Qué estaba queriendo enseñarles Dios cuando dice, el ángel se va a fijar si hay sangre o no en la puerta? Y esa va a ser la señal de seguridad. Si pudiéramos imaginar por un momentito un par de escenarios de esa noche allí en Egipto, posibles. Suponiendo que había una familia que tenían un hijo, ya joven, 18 o 20 años, un muchacho de esos modelos, como hay pocos, algunos entre nosotros, ¿verdad? Hay pocos. Pero esos muchachos fieles, dedicados a Dios, que amaba a Dios, le gustaba servir a los demás, anhelaba la liberación para salir de Egipto. Y era un muchacho de esos modelos, serviciales, obedientes. Y cuando llegó la noche, el padre le dice, mira hijo, ve a la recámara, ve al cuarto a descansar. Cuando llegue la hora, yo voy a poner la sangre en la puerta. Y el hijo se va trata de descansar para empezar el viaje el otro día, tranquilo, confiado. Pero el padre después piensa, la verdad que mi hijo es tan bueno. Yo no creo que el ángel lo haga, no creo que hace falta la sangre. Es tan bueno, si destruyen a este muchacho tendrán que destruir a todo el mundo, pues es tan bueno el muchacho, es tan modelo, y el padre no pone sangre en la puerta esa noche. ¿Qué hubiera pasado
con ese muchacho bueno, modelo, cuando pasaba el ángel destructor a medianoche? ¿Hubiera estado protegido? ¿Le hubiera protegido a él lo bueno que era, la bondad que era? Suponiendo que hubiera otro caso, ahí cruzando la calle de esa casa, hubiera habido otra familia que tenía otro muchacho, un muchacho normal, un poco travieso, ¿verdad? Normal, como son los muchachos. Bueno, pero tenía sus cosas y no era tal vez tan perfecto, tan modelo como los padres querían que fuera y como el otro. Y el padre le dice lo mismo. Mira muchacho, vete a la recámara, descansa. Cuando llegue la hora, yo voy a poder poner la sangre en la puerta. Y el muchacho se va al cuarto, pero no puede dormir casi, porque está inquieto. Ay, pero ¿será que me protegerá a mí? Porque yo no... Él tenía sus inquietudes en cuanto a lo que él era. Y se va al cuarto, y sin embargo el padre, cuando llega la hora, fielmente pone la sangre en los dinteles, en la puerta. ¿Qué pasó con ese muchacho a la medianoche cuando pasó el ángel destructor? No le pasó nada, fue protegido porque la protección estaba en la sangre que estaba puesta en la puerta. Estaba puesta. Uno de los muchachos descansó en una falsa seguridad, en la pretensión de que él era bueno suficiente, y el otro estaba inquieto innecesariamente, porque si estaba la sangre no tenía por qué estar inquieto y por qué tener temor. Ahora pensando nosotros un poquitito en lo que eso nos enseña, algunas de estas cosas son tan evidentes, pero quisiéramos comentarlas un poco. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, 7, que Cristo es nuestra Pascua. ¿Ok? Nuestra Pascua. ¿Qué quiso decir con eso? Que es nuestra Pascua. Bueno, eso quiso decir que así como la muerte del Cordero, la Pascua en Egipto, marcó el fin de la esclavitud, también Cristo vino a marcar el fin de la esclavitud espiritual. Ahora yo quisiera que ustedes recordaran un poquitito lo que dijimos hace un momento en torno al Cordero que fue escogido allí en Egipto y que tipifica a Cristo, el Cordero Pascual. Algunos de los detalles que habíamos leído, déjenme mencionarlos de paso, nomás a manera de interés, porque hay tanto de eso precioso, esos detalles, que lo tenemos aplicado a la realidad del Nuevo Testamento. Habíamos leído que el Cordero debía ser elegido antes, elegido el 10 y guardado, ya listo para el momento. ¿Diría eso algo en cuanto al antitipo a Cristo? ¿No fue Cristo también elegido antes? ¿No fue Cristo ofrecido ya desde antes de la fundación del mundo? Qué interesante eso. Dios no dijo, el momento de corran y encuentren un cordero. No, tenían que elegirlo antes, porque estaba tipificando al Cordero de Dios, que también fue elegido antes para morir en nuestro lugar. El Cordero debía ser sin defecto. Qué lindo eso otra vez. ¿Por qué? Un Cordero defectuoso no podía tipificar a Cristo, que es santo, inocente y sin mancha, y perfecto, impecable. No podía. Y por lo tanto el Cordero no podía tener ningún defecto. Debía ser, dice, de un año. ¿Algún significado especial en eso? ¿Un año? No sé cómo le va a ustedes, yo me crié en un rancho en mi tierra y teníamos ovejas. Y un cordero, una oveja, más o menos al año alcanza la madurez. Antes jovencito, después empieza a ponerse más grande. Qué lindo eso. Jesús fue ofrecido en la flor de la vida. No cuando era anciano, no cuando era viejo, no cuando era chiquitito, cuando era un muchachito. Fue sacrificado cuando estaba en plenitud de vigor de la vida, en sus 30 y poco años. Debía el Cordero ser sacrificado, debía dar su vida, tipo de Cristo que vino a dar su vida. Y entonces también debían comer la carne. ¿Qué quiere decir comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? Vamos a decir algo en otro momento de eso. Y entonces, además de eso, la señal de la protección, debían poner la sangre, asperjar la sangre en la puerta. Y aquí viene el detalle donde a mí me resulta interesante lo que dijimos hoy de sat, ¿verdad? De la palabra, que podría también significar, en vez de vasija o lebrillo, podría significar umbral. Porque cuando yo pienso en Cristo y lo veo a Cristo en la cruz, había sangre arriba, la sangre que brotaba de sus sienes inocentes, que le había sido puesta la corona de espinas, había sangre a los dos costados,
la sangre que brotaba de sus manos traspasada por los clavos, y había sangre abajo, en los pies que también habían sido traspasados por los clavos. Y Cristo es la puerta, lo dijo Él es la puerta donde nosotros entramos al reino. Y solamente la puerta cubierta de sangre es donde nosotros tenemos protección y podemos entrar. Y por lo tanto, la lección hermosa y central es que nuestra única protección, nuestra única seguridad está en poner nuestra fe y nuestra confianza en el sustituto, en lo que fue provisto por Dios, en la sangre. Y el Señor Jesús lo dijo con palabras tan claras. Él vino a hacer muchas cosas, pero cuando habló acerca del corazón de su misión liberadora, el corazón de su obra, Él lo dijo. Déjenme decirles el texto y ustedes escuchen bien a ver si lo digo bien. Y si no lo digo bien, ustedes me paran, ¿verdad? Me dicen. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dejarles hermosas enseñanzas a ustedes. ¿Dice así el texto? No. Ok. Déjenme probar de nuevo, a ver cómo me va. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dejarles un hermoso ejemplo para que ustedes puedan imitar. ¿Tampoco? Pero déjenme probar otra vez. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Eso dice la Biblia? Ahora, Jesús vino a dar hermosas enseñanzas. Nosotros no somos protegidos por guardar fielmente sus enseñanzas, aunque ese es nuestro ideal. Jesús vino a darnos un hermoso ejemplo y debemos seguirlo. Él es nuestro ejemplo. Y sin embargo, nosotros no somos salvos por imitar al modelo. Somos salvos porque Él dio su vida y pagó su deuda. Y una vez que le aceptamos, el Señor nos invita a imitar su ejemplo y a seguir sus enseñanzas. Qué cosa interesante cuando pensamos en el corazón de la obra redentora de Cristo, que fue la cruz. Él estuvo aquí en la tierra 30 años, enseñó cosas hermosas, vivió que la gente decía, ay, pero qué hombre es este, ¿qué habrá sido poder conocer a Jesús? Y sin embargo, el corazón de lo que Él vino a hacer no había sido hecho todavía hasta el viernes de tarde de la Semana Mayor. Hay un pensamiento en el libro Deseado de todas las gentes, que yo cada vez que lo leo casi me asusta un poquitito, pero gracias a Dios que no tiene que asustarnos. La hermana Juárez dice que ese jueves de noche, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sudando gotas de sangre y rogando al Padre, si es posible, pase de mí este vaso sin que yo no beba, dice ella, y yo no me piden que lo explique porque yo no sé si lo puedo explicar, dice ella, no era todavía demasiado tarde. Jesús podía en ese momento enjugar sus frentes sangrante y dejarnos a nosotros para perecer en nuestra situación. Después de 30 años de hermosas enseñanzas, Él todavía no había dado su vida. Y como la paga del pecado es muerte, y Él vino a pagar nuestra deuda, Él no la pagó en su totalidad hasta que ese viernes de mañana dijo, hecho es, y entregó su vida a favor de ustedes y a favor mío. El Getsemaní nos recuerda esa verdad central que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estamos seguros, decíamos, bajo la sangre, no es cuán buenos somos, sino cuán bueno es Él. No es cuán buenos somos nosotros, sino cuán eficaz es la sangre que fue derramada por nosotros. Y otra vez, ¿verdad? La sangre debía ser derramada en el tipo y asperjada. Y también acá. Cristo murió por todos nosotros. La sangre fue derramada por todos nosotros y sin embargo es eficaz solamente para aquel que con fe la aplica en la puerta. Para aquel que la pone, que la usa, que pone su fe en eso. No es suficiente que sea derramada. Aunque Él murió por los pecados de todo el mundo, se va a salvar aquel que cree y confía y acepta, como aquella familia, como las familias allí en el pueblo de Israel. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y sin la aplicación de la sangre no hay seguridad, solamente cuando la sangre está aplicada. Y decíamos recién que, por supuesto, Jesús murió por los pecados de todo el mundo.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, a todo el mundo. Abrió la puerta para todos y sin embargo él es un asunto individual. Es un asunto en el cual nosotros confiamos, aceptamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, el Señor entra y da su bendición. El corazón central entonces de esto que estamos diciendo, en lo que tiene que ver con nuestra experiencia, nos habla de la doctrina básica y fundamental que nosotros conocemos teológicamente como justificación por la fe. Todos nosotros nacemos culpables. Tal vez la pregunta más importante que encontremos en la Biblia es aquella que hizo Job una vez cuando dice, ¿y cómo pues se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Y la Biblia nos da la respuesta, poniendo fe en el Señor Jesús, en la sangre. ¿Qué quiere decir justificación por la fe? Ustedes leen ciertos libros, en ciertos lugares un poco discusión en cuanto a si justificar quiere decir hacer justo o declarar justo. No sé si ustedes oyeron esa. ¿Alguna diferencia? Bueno, ¿qué quiere decir? Declara justos. Dios declaró al individuo que estaba dentro de la casa en Egipto no culpable cuando estaba la sangre en la puerta. No era tanto que lo hizo bueno en ese momento a él, sino que lo declaró porque la gente había puesto fe en la sangre. Y yo quisiera leerles un pensamiento muy lindo que está en este libro, Mensajes Selectos. Ustedes lo conocen, el tomo 1, Mensajes Selectos, la página 459, 459, pasa la siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, 459. De paso, si ustedes pueden, cuando van a la casa y tienen tiempo, yo estoy leyendo de un capítulo que comienza en la página anterior, titulado Justificación por la Fe. Ustedes se harían un favor a ustedes mismos si leen todo ese capítulo cuando tengan un momento. Vayan a la casa la semana que viene. Precioso sobre este asunto de justificación. Sí, es Mensajes Selectos, el volumen 1, el tomen 1, el capítulo comienza en la página 456. Y es todo el capítulo. Pero yo voy a leer ahora de la 459, un parrafito nomás, que dice así. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el pecado es la obra de la justificación, porque todos somos culpables. ¿Cómo se justifica el hombre? Debemos ser justificados. Y entonces escuchen bien lo que dice la señora White. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. ¿Cómo puede hacer eso? Escuchen bien ahora. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir imputar? Poner a la cuenta, acreditar. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. ¿Qué cosa? Es tan lindo que a veces pareciera too good to be true, casi demasiado hermoso para creerlo. Dice que lo declara justo delante de, no nomás aquí en Prescott, no nomás escondidito en nuestra casa. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía, y coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma creyente. Y entonces por esa transacción, Él recibió nuestros pecados y nosotros ahora podemos recibir nuestra justicia, es su justicia. Somos declarados justos. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo, como en Egipto. El que pone la sangre es declarado salvo, no culpable, y no va a pasar nada con él. Es cierto que la persona que acepta la gracia de Cristo es transformado. Vamos a hablar un poco más de eso, pero Dios declara a alguien no culpable, no tiene que pagar más la deuda, en el momento que acepta que Cristo la pagó por él. Déjeme decirle algo, ver si ayuda un poquitito a esto. El 6 de agosto de 1961, hizo 34 años el domingo, yo me encontraba en una iglesia en California, por allí, adelante, hacia esta parte, vestido un poquito raro, nunca uso moñito de esos blancos, un saco blanco y un moñito,
Y de pronto viene entrando por la puerta de atrás una muchacha vestida también de blanco, largo, y esa muchacha está sentada acá atrás. Yo estaba bastante nervioso y de pronto llega ella al frente, nos ponemos enfrente del pastor, en ese caso el pastor Braulio Pérez Marcio, y él dio un discursito. Yo no me acuerdo mucho lo que dijo, lo que yo quería que terminara pronto para llevarme a Isabelita para irme con ella. Y sin embargo, una cosa que sí dijo él por ahí en un momento: y ahora, por la autoridad que me confiere el Estado de California, yo los declaro marido y mujer. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en ese momento, cuando él dijo eso, cambió mi estatus. Si alguien me preguntaba a mí antes de entrar a la iglesia, ¿eres casado o soltero? Soltero. Si alguien me preguntaba ahora, después de esas palabras, cuando yo salía de la iglesia con Yunes en el brazo, ¿cuál es tu estado? Casado. Fui declarado esposo de esta muchacha. Declarado por las palabras del ministro, una declaración. Y por supuesto que esa declaración que me dio a mí el derecho de tener a ella como mi esposa me trajo privilegios y responsabilidades. Mi vida después de haber aceptado fue diferente a la vida de antes. Yo era casado ahora con responsabilidades. Y eso para mí me ayudó a entender un poquitito lo que pasa en el plan de la salvación. La persona que acepta a Cristo, el Señor dice, no más en virtud del Estado de California. ¿Qué Estado de California? En virtud de la sangre de Cristo Jesús. En virtud de los méritos de Cristo, tú le has creído en Él y yo te declaro ahora no culpable, justificado, limpio, inocente delante de Dios. Lo declara justo delante del universo. Y por supuesto que también esa declaración trae a la persona nuevos privilegios y responsabilidades. No vive ahora como vivía antes de pertenecerle a Cristo. Ahora vive, pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y vive ahora como un hijo del Rey. Y yo quisiera tratar de ilustrar todavía esto un poquitito más, porque el Señor hace las cosas tan bien. Lo último que hizo el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, bueno, ya ni estaba aquí en la tierra, estaba pendiente en la cruz. Interesante, alguien dijo que estaba pendiente en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra. No podía estar en el cielo porque había sido rechazado por el cielo, porque en ese momento él cargaba nuestros pecados y nuestra culpa. Y tampoco podía tener los pies en la tierra porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, y él moría ahí solo, separado de Dios y de los hombres, pagando el precio, lo que es el pecado. Porque el pecado en esencia es separación de Dios. Y él allí, clavado en la cruz, dijo esas palabras tan significativas para él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Estaba justamente ahí pagando el precio de la libertad que nosotros gozamos hoy. Y en ese momento, cuando estaba él ahí, derramando su sangre de las sienes, de las manos y de los pies, uno de los señores que había sido crucificado con él, uno de los ladrones, le dice: Señor, quiero ser salvo. Acuérdate de mí cuando vinieres. ¿Qué momento? ¿Cómo hizo Dios las cosas? En ese momento está ilustrando cómo se salva un individuo, cuando él está dando su propia vida. Y yo pienso a veces cuando leo esa historia de la cruz y el ladrón en la cruz, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabes? Si nosotros hubiéramos podido dar un consejito a Jesús, a lo mejor Jesús le hubiera podido hacer un examen a ese señor. O si tú quieres entrar en el reino, déjame hacerte unas preguntas. Número 1, ¿guardas los mandamientos? Ay, no, Jesús. No guardo los mandamientos. No guardo los mandamientos. ¿El sábado siquiera? ¿Guardas el sábado? Ay, no, Jesús, me da pena que no. Y esto sí, el sábado era como más negocio. Cuando toda la gente estaba en la sinagoga, era muy religioso, y encontraba la casa así. Bueno, tampoco esto. ¿Qué más? Dime, ¿pagas los diezmos? Imagínense usted un ladrón que pague diezmos. ¿Se sobra misionera? ¿Qué comparte, hombre? No, señor, no hago obra misionera tampoco. Pero entonces, ¿qué tienes para decir a tu favor?
Tú quieres entrar en el reino. ¿Qué hiciste de bien? ¿Qué puedes tu favor para que se salve? ¿Qué le puedes decir? No tengo nada que decir a mi favor. Absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo se te ocurre pedirme un lugar en mi reino? ¿Cómo quieres entrar? Y es posible que este señor le podía haber dicho a Jesús, es que sabe Jesús, yo había oído hablar de ti, yo había oído rumores de ti, pero nunca lo había tomado en serio, nunca me interesé. Y esta mañana, cuando nos reunieron aquí en el patio de Pilato, para darnos las cruces, para traerlas aquí al Calvario, me encontré por primera vez en tu presencia. Nunca te había visto de cerca. Emocionado en esta forma, nunca había visto a alguien que fuera la paciencia como tú y que se burlaban de ti. Y a medida que estaba viéndote, Señor, empezó a nacer en mi corazón un deseo de ser bueno, un deseo de no ser más ladrón. Me gustaría ser como tú. Pasó algo raro en mi vida que nunca había experimentado antes. Yo sé que no merezco, yo sé que no tengo nada bueno para decir acerca de mí, pero si tú me quieres salvar, Señor, yo te lo voy a agradecer por la eternidad. Quisiera estar contigo. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy, cuando está fluyendo la sangre, que tú estarás conmigo en el paraíso. Y fue salvo, porque puso su fe. Qué interesante. Ahí se aplicó lo que había pasado varios milenios antes en Egipto, cuando fue protegido el culpable por la sangre que había sido derramada. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestimentas de la justicia imputada de Cristo. Y esa fue la experiencia del ladrón. Y esa es la experiencia de cada persona que entre al reino de Dios. Vamos a entrar por la justicia de Cristo. Nadie va a ir y entrar y decir, mira, todo lo que hice. No, así no se entra al reino. Se entra solamente por la puerta marcada con sangre, y esa sangre que limpia de todo pecado y transforma y nos ayuda a ser más semejantes a Él. Yo quisiera decir una cosita más, porque una vez, hace un tiempo, prediqué un sermón, terminé más o menos así, como estaba terminando ahora. Y a la salida una señora me tiró un poco de la manga y me dijo, mire pastor, no me gustó mucho como usted hizo el asunto ahí, el sermón, porque usted dio la impresión que cualquier ladrón, nomás con creer en Cristo, se salva. Y yo dije, pues sabe señora que sí. Cualquier ladrón con creer en Cristo se salva. Y cualquier hipócrita con creer en Cristo se salva. Y cualquier adúltero con creer en Cristo, no hay otro camino. Y sin embargo, yo sé lo que la señora quería decir, y yo lo voy a decir, evitando que alguien me malentienda. Yo estoy seguro que si ese ladrón, después que Jesús le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso, lo hubieran podido sacar de la cruz, y hubiera podido vivir 1 año más, o 2 años más, o 5 años más, qué diferente hubiera sido su vida después a la vida anterior, ¿verdad? O cómo hubiera guardado los mandamientos, y el sábado, y pagado el diezmo, y hubiera vuelto a las casas donde había hecho maldades a ver si podía arreglar las cosas, porque el Evangelio transforma el corazón. Y sin embargo, él no iba a ser salvo por lo que iba a estar haciendo y por guardar los mandamientos. Fue salvo por la gracia de Dios, que lo transformó y le motivó para tratar de hacer la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestra única seguridad está en confiar en Él. En el día del juicio, yo entiendo, cuando cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo, yo entiendo, un maestro que yo tuve en seminario una vez nos decía, el Señor va a hacer solamente una pregunta a cada persona antes de entrar al reino, a ver si puede entrar o no. Ha puesto sangre en la puerta. Ha aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y si eso es una realidad, la vida se habrá conformado en armonía con esa hermosa verdad que ha aceptado. Mis hermanos, que la gracia de Dios nos sostenga. Que al estudiar su santa palabra, al tratar de estudiar el Evangelio, podamos recordar siempre que el Evangelio es lo que Dios hizo. Son las buenas nuevas de lo que Él hizo para que nosotros podamos ser salvos. Y una vez que aceptamos esas buenas nuevas, nos transforman y nos invitan, nos inspiran, nos impulsan a vivir de acuerdo a su voluntad.
Que por la gracia de Dios tengamos un buen día y que nuestra fe sea firmemente puesta en el Señor Jesús, en su gracia, porque no hay otro camino. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que por la gracia de Dios confiemos siempre en ese nombre, es mi oración.